¿Cómo le va, Coche Legionario? Ahí está, empezamos ya. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy bien, un gusto. ¿Cómo andás? ¿Primera vez que venís a La Lechuza? Primera vez que vengo. Creo, sí. Hicimos entrevistas por teléfono. Por teléfono, sí. Antes de comenzar, le estaba diciendo a los compañeros que tal vez, como nunca en los últimos años, cualquier programa periodístico, político, etcétera, que se precie de tal, tiene un radical atajando penales a nivel nacional, a nivel provincial, porque la Unión Cívica Radical, a partir de todos los debates parlamentarios y las discusiones que los propios radicales dieron a cielo abierto, porque se putearon a cielo abierto, generaron esto de que si querés una nota interesante tenés que invitar a un radical. Así que nosotros, al presidente de la Unión Cívica Radical, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Ha habido momentos más complejos, estos no dejan de ser, por supuesto, difíciles. La Argentina siempre tiene momentos con la gente, pero muy complejos. ¿Cómo viviste vos, en principio, para ir al grano, este debate tan fuerte que se dio, suspendiendo a algunos diputados que cambiaron de una manera llamativa el voto en las últimas semanas, primero proponiendo un proyecto de ley para recomponer la situación de los jubilados y después dándose vuelta? ¿Cómo lo viviste vos como presidente de la Unión Cívica Radical? Bueno, primero hay que decir que no solo fueron algunos radicales, digamos, ¿está bien? Ha habido 87 votos que han permitido que el veto presidencial prosperara, y en esos 87 votos ha habido dirigentes de todos los colores políticos. Y en ese contexto lo que sucede es que el radicalismo es muy autoexigente y entendemos el valor de la ética como una cuestión central en nuestro accionar político, y por supuesto que haya habido algunos legisladores que llegaron por la Unión Cívica Radical y que tengan esta suerte de acrobacia dialéctica para poder justificar un cambio de opinión así de una manera tan sorprendente. A mí en lo particular lo único que me deja es la sensación que aquí ha habido cooptación. Es decir, que acá el poder ejecutivo, a través de algún tipo de acuerdo, tiene que haber facilitado algún tipo de dádivas, compromiso, prebenda para garantizar esos votos, si no de ninguna manera puedo hacerlo. Algunos hablan de la borocotización de la política, ¿no? Claro, porque aparte, eso fue muy sorprendente. Lo de Borocotó fue un caso ya excepcional, pero acá digo cooptación, ¿por qué? Porque es el poder ejecutivo quien tiene herramientas para tener algunos mecanismos de seducción que son lo peor de la política, ¿no? Digo, son los mecanismos de la casta más casta de las castas. Es de lo peor de la política, y si bien yo no tengo ninguna prueba, tampoco tengo ninguna duda que acá ha habido ese tipo de compensación. Porque además, convengamos, le recordamos a la gente que está escuchando, no se trata de cambiar simplemente la manera de pensar, lo cual en sí mismo no estaría mal, sino que son diputados que fueron miembros informantes del proyecto que salió, el proyecto de los jubilados que salió. Fue el proyecto, ellos, sí. O sea, es como si vos salís hoy a decir, tenemos que hacer esto, las semitas son lo mejor que hay, porque las semitas que yo compré son lo más saludables, y a la semana siguiente decís, no, estoy en contra de las harinas porque soy celíaco. O sea, una cosa de loco. Sí, no, absolutamente absurdo, y además digo de lo que estamos hablando, porque no es un tema trivial, no es un tema cualquiera, es un tema que genera mucha sensibilidad, porque es una gran injusticia la que vive los jubilados, la clase, digamos, pasiva, que en algún momento, y ya no sé si era responsabilidad de Massa o de Milei, bien la inflación de diciembre, enero, sí, el Poder Ejecutivo en forma arbitraria le dio un aumento al haber jubilatorio menor que la inflación. Ajá. Digo, de ahí viene decir, hay que reconocerle este 8,2% que ya le robaron a los jubilados. ¿Cómo se arma? Y al mismo tiempo establecer algo elemental. La jubilación, el mecanismo de actualización del haber jubilatorio tiene que ser por ley. No puede ser una disposición discrecional del presidente de turno. Esto se tiene que establecer por ley. Y esta ley, digo que ya estaba en algún momento establecido, así lo ha votado más de una vez el radicalismo.
lo único que hace es reconocer que la jubilación se tiene que actualizar de acuerdo al índice de precios del consumidor, es decir, se tiene que actualizar con la inflación para que si bien no ganen, tampoco pierden. Y recomponer lo que perdieron, sobre todo con el mes de la devaluación. Y establecer, digamos, que en un punto más, que ningún jubilado pueda ganar menos que lo que el INDEC establece como el valor de la canasta alimentaria por un adulto. Eduardo, está claro que estamos en un cambio de época, todo el mundo coincide, hay una apreciación de lo que significa la política, los partidos políticos en nuestro país que está absolutamente en crisis, que además no es una crisis propia de la Argentina, que tiene que ver con una crisis de representatividad dentro de las democracias occidentales de lo que es la vida política en la Argentina. Pero particularmente te voy a preguntar sobre, obviamente, la Unión Cívica Radical, partido que vos presidís acá en la provincia. ¿Cómo hoy a mí me costaría explicar, y por eso te lo pregunto, si la Unión Cívica Radical es un partido que hoy está en la oposición, que hoy es oficialista, si son parte de Juntos por el Cambio, si apoyan a Milei, si están en contra de Milei? ¿Dónde te situás vos? ¿Y dónde está la Unión Cívica Radical sanjuanina? La Unión Cívica Radical está en el lugar que lo puso la sociedad. La Unión Cívica Radical está en la oposición. Que tenga una actitud responsable y en algunos casos dialoguistas y acompaña algunas propuestas que tengan que ver con, por ejemplo, que ha sido un elemento central de este gobierno, este enamoramiento que tiene con el ajuste. Bueno, nosotros entendemos que tiene que haber equilibrio fiscal. Lo que no puede haber es equilibrio fiscal sin equidad. Lo que no puede pasar es que mientras se le niegue el aumento de los jubilados, el Estado otorgue 100.000 millones por un decreto de necesidad de urgencia al Poder Ejecutivo a los organismos de inteligencia. Lo que no puede pasar es que el Estado prescinda, por ejemplo, de percibir ingresos, como sería la reducción del impuesto a las ganancias del 35 al 25%, que está planteado en el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es decir, no puede ser que no haya recursos para pagar, esto tan elemental a los jubilados, o por ejemplo, para no haber sostenido un elemento que establecía algún equilibrio, alguna igualdad, como era el fondo del incentivo docente. ¿Cómo se dialoga? Vos te reivindicás dialoguista, ¿cómo se dialoga con un gobierno que permanentemente tiene expresiones a través de sus voceros y a través del mismo presidente de la Nación, hablando de ratas, cucarachas, hay que eliminar, los zurdos de mierda? Ahora el video de los zombies, que es brutal, porque a los zombies se los combate y se los elimina y se los mata. ¿Cómo se dialoga con un tipo, esto me hago cargo yo de lo que digo, que todos los días nos sorprende con una brutalidad en su lenguaje nueva? Bueno, primero el diálogo en general con el gobierno no es precisamente con el presidente, porque coincido con vos que debe ser difícil hablar personalmente. A mí por supuesto, esto me hago cargo. O sea, a mí personalmente me causa repulsión. O sea, si yo te puteo, vos te vas. Cualquier personaje, que usa la violencia que él utiliza en la comunicación, a mí me genera rechazo. Por supuesto, estoy en política, sé que este tipo de cosas pueden pasar, que además son modos, creo que están adoptados por fenómenos de la ultraderecha internacional, que él los puede haber adoptado como propio y que evidentemente tampoco le disgusta, ¿no? Esto lo viene haciendo. Pero se dialoga con el gobierno, se dialoga con interlocutores que están, en este caso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no? Que es difícil, claro que es difícil, pero hay que acompañar, porque la democracia necesita que el diálogo sea una herramienta imprescindible para el consenso. Sin consenso es muy difícil llevar adelante políticas públicas, y nosotros, aún habiendo acompañado, porque veamos, por ejemplo, la ley bases. La ley bases originalmente tenía más de 600 artículos. Sí. Quedó reducida a poco más de 200.
Digo, ahí hubo un acompañamiento en 200 y una exigencia de eliminar, por decirlo de alguna manera, de no incorporar más de 350 artículos que nosotros consideramos que eran lesivos para los intereses, por supuesto, de la sociedad. ¿Cómo te sitúas vos, y no sé si está bien, frente a las líneas internas del radicalismo? ¿Ustedes están con Lustó, están con De Loredo, dónde están? El radicalismo ya no tiene líneas internas como supo tenerlo en algunos tiempos, digamos que vos decías, bueno, línea nacional es Balbín, Raúl Alfonsín, era Renovación y Cambio, no digo, hasta te diría que hay constantemente alianzas que son temporales. Por ejemplo, ya sería 3 años, cuando se postulan para la presidencia del Comité Nacional, por un lado Lustó y por otro lado Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, acompaña la postulación de Lustó en contra de Gerardo Morales. Debo decirte que en lo personal y los delegados de San Juan acompañamos en ese momento a Gerardo Morales. Pasaron 2 años y Alfredo Cornejo, y digo, lo sitúo a él, lo nombro a él porque es una personalidad importante, no solo porque sea gobernador, sino porque, bueno, ese vínculo a él le genera alguna serie de herramientas para, digamos, un armado más importante. Decidió no acompañar a Lustó y acompañar a el gobernador de Corrientes, a Gustavo Valdés. Nosotros acompañamos a Gustavo Valdés. Si nosotros ninguna de las 2 veces, pero esto no tiene que ver con Lustó en virtud de lo que piensa Lustó. Esto tiene que ver, yo soy un militante hecho en los comités. Bien, desde que tengo 17 años, he estado subcomité, comité departamental, estoy hecho en los comités. Lustó puede ser un dirigente excepcional, probablemente con una capacidad extraordinaria, no solo en cuanto a la construcción de sus conocimientos, sino en la forma de comunicarlo. Pero Lustó no tiene comité, y a lo mejor se puede ser un buen candidato y no se puede ser un buen dirigente. No es lo mismo. O sea, me estás diciendo que hoy no estás identificado con el presidente del partido. No lo ha acompañado, pero ha justificado todas sus posiciones políticas, porque a mí no me parece mal donde él se paró. O sea, puedo entender que los gobernadores necesiten no pelearse con el presidente, porque siempre hay una suerte de presión, de amenaza constante del Poder Ejecutivo Nacional sobre los gobernadores. Ahora lo vimos cuando planteó el presupuesto y les dijo que tenían que hacer un ajuste de $60.000 millones, una locura. Y al otro día Franco dijo, bueno, no eran 60, eran 20, estamos bien. No importa, simplemente este país es federal. Muy liviano. Este país es federal. Es decir, las autonomías provinciales tienen que ser respetadas. Y acá sabrá el gobernador de la provincia si tiene o no tiene que ajustar. En principio, con las cuestiones elementales que ha llevado adelante, hoy día los recursos le alcanzan a la provincia no solo para hacer frente a las obligaciones que tenía, sino para haber cubierto un montón de obligaciones que había asumido oportunamente el gobierno de la nación. Eduardo, ¿cómo sale la Unión Cívica Radical de este quilombo? ¿Cómo sale? Porque algunos dicen que se está partiendo. Primero hay que mantener la identidad. O sea, acá los hombres pasan. No tenemos más de 130 años de historia por casualidad. Lo que hay que preservar es la institución y la identidad de esa institución. Entonces, a estos dirigentes que muestran claramente que no les importa la institución, que no les importa la sociedad, hay que expulsarlo de este partido. Nosotros podemos tener 4 o 5 diputados nacionales menos. Lo que no podemos tener una identidad de la que no estemos orgullosos frente a la sociedad. ¿Cuál es la identidad radical? La identidad radical es la de Alfonsín y la de, no sé, Poda, que se fue del radicalismo, viejo dirigente radical alfonsinista en San Juan, es Escobos, que estuvo con Cristina, es Petri,
es el acompañamiento al macrismo, es la unión con Juntos por el Cambio, es Lustó. ¿Cuál es la identidad? Bueno, pero vos me estás hablando de dirigentes. Está bien. No me estás hablando del partido. ¿Cuál es la identidad? Bueno, si tuvieras que explicarle a alguien a un pibe nuevo, que no viene con las historias nuestras y todos los prejuicios nuestros, ¿qué es la Unión Cívica Radical? Mira, te digo dos cosas nada más. Una, la Unión Cívica Radical protagonizó 5 revoluciones cívico-populares, ¿bien? Contra los gobiernos conservadores, antidemocráticos, previo a 1930. Hasta que, la primera contribución que hizo el radicalismo a la sociedad es la denominada Ley Sáenz Peña, la ley del voto secreto, libre y obligatorio. Bien, cuando el radicalismo consiguió, luego de 5 revoluciones armadas, que hubiese voto secreto, libre y obligatorio, se presentó a elecciones. Así ganó Irigoyen. La Unión Cívica Radical es la defensa de la educación pública. ¿Cómo se materializa eso? Irigoyen es el presidente que más escuelas construyó en nuestra democracia. Ni siquiera lo es Sarmiento, es Hipólito Yrigoyen. Ilia es el presidente que más presupuesto le asignó a la educación, el 21%. Raúl Alfonsín es el presidente que le devolvió la normalización o que le dio la normalización a la universidad para que la universidad en forma autónoma eligiera por sus distintos estrados, digamos, en definitiva, sus propias autoridades. Y lo más importante, garantizó el ingreso irrestricto. Bien, eso es identidad del radicalismo. Bien. Después que alguno haya hecho, lo que decía, alguna acrobacia dialéctica para saltar para otro lado. Me encanta lo de acrobacia dialéctica. Y sí. Es una manera muy fina. Me encantó. Eso es un político. Acrobacia dialéctica. Es un titulazo. ¿Cómo va a explicar qué hacen lo que hacen? Escuchame una cosa. ¿Qué es hoy la Unión Cívica Radical en San Juan? Vamos a hablar de San Juan. ¿Qué queda? ¿Hay en los departamentos? ¿No hay? ¿Son unos viejos que hablan de historia? ¿Hay pibes jóvenes? No, ¿Sigue existiendo la franja? ¿Qué es hoy la claro. Unión Cívica Radical hoy en San Juan? Bueno, gracias a Dios la franja, la Juventud Radical, tiene una nutrida participación y es lo que nos da la posibilidad de ir, renovando cuadros. ¿Bien? Yo, aunque no parezca, a mí la gran parte de este partido me dice Castrito. Y vos verás que mis canas dicen otra cosa. ¿Qué edad tenés, Castrito? 57. Más pendejo que yo, maldita madre. Vos le podés decir Castrito. Bueno, el radicalismo sanjuanino es un radicalismo, yo lo admito así, que tiene alguna debilidad congénita, porque justamente en sus orígenes los sectores más populares del radicalismo eran anti-irigoyenistas, que eran los Cantoni. Entonces, en algún momento, elegido por Hipólito Yrigoyen, llega a la provincia un sanjuanino ilustre y que fue un gran gobernador, Amable John, que terminó asesinado por los Cantoni. Pero después, ¿qué terminó pasando? Los Cantoni, desde la cárcel ganaron la elección. Entonces, inicialmente el sector más popular del radicalismo lo representó la Unión Cívica Radical Bloquista, así originalmente denominada, y se quedó en el radicalismo una suerte de núcleo más relacionado con, la burguesía sanjuanina. ¿Cómo se ubican ustedes con respecto al gobernador Orrego hoy? Nosotros somos parte de Cambia San Juan. ¿Y qué pensás? Que tiene, obviamente, un recorrido de varios años. ¿Y qué pensás del apoyo dentro de un ratito vamos a interrumpir la nota y te voy a pedir que te quedes? Vamos a hablar con María de los Ángeles Moreno, que cambió su voto, pasó de abstenerse a apoyar el veto de Milei. ¿Qué pensás de cómo Orrego se está ubicando frente al gobierno nacional? ¿Me haces escuchar la noche y después opino? No. Primero opiná y después seguí opinando. Mira, por eso, primero yo te dije que había 87 votos, si no eran solo los 5 de estos radicales, sino había 87 votos que han acompañado el veto. Segunda cuestión, en ese contexto ha habido legisladores que han sido instruidos por los gobernadores. Sí, y después hay unos que comieron asado, otros que no comieron asado. Claro, pero suponete, las dos sanjuaninas no fueron al asado.
No. Parece que son vegetarianas. No, creo que respondió esto al mandato del gobernador. Nunca habían, esto es lo que está en beneficio de ellos. No acrobacia dialéctica vegetariana. No, ellos no habían votado a favor de la movilidad jubilatoria, distinto a lo que había hecho la Unión Cívica Radical, que de hecho es un proyecto de la Unión Cívica Radical. Eso es lo que también causa indignación en esos legisladores. Al mismo tiempo hay que decir que todo el resto del partido y casi una treintena de diputados del radicalismo siguió sosteniendo el proyecto que originalmente había presentado, ¿no? Porque esto, la verdad, no es que lesione el presupuesto nacional, no. Esto es una simple cuestión de nada. Yo acá soy el que tengo los cojones más grandes y voy a imponer condiciones y les voy a vetar. Y esto es finalmente lo que pasó, un capricho absurdo del presidente que, por supuesto, esto creo que lo va a pagar claramente. ¿Y Orrego? En la opinión pública. No, ¿Orrego no paga? Orrego ha puesto en la provincia, no ha hecho ningún ajuste de esa naturaleza. Lo que ha tenido es autoridad en la gestión pública, es decir, hay un 30% menos de cargo de funcionarios públicos. Por ejemplo, el viaje en vuelos de línea no utiliza... Bueno, está bien, pero se ha reducido la ayuda a los comedores, hay recorte en las pero ahí está, ahí lo ha puesto el gobierno de la provincia, ha puesto todo lo que podía poner el gobierno de la provincia, el que se retiró de ese financiamiento del Estado Nacional. A lo que voy, Eduardo, a lo que voy es cómo hace... que voy es para salir de las acrobacias dialécticas, que es mi objetivo de la mañana de hoy. El gobierno está en una situación, como todos los tipos que están en el Poder Ejecutivo. Te voy a pasar después por carta de documento. El de los derechos. Los derechos de autor. Exacto. A ver, el gobierno, como todos los poderes ejecutivos, necesita de la billetera, aunque sea magra y austera, del gobierno nacional. Salen a diferenciarse, pero a la hora de votar, le votan todo. Vos decís, el gobierno nacional va a terminar pagando. La pregunta que te hago es... Sí. Los gobernadores dialoguistas como Orrego, y ustedes están dentro de la coalición, ¿cómo van a hacer para no pagar el precio de ser arrastrado por Milei cuando, esto es una apreciación personal, la sociedad pase a facturarle a Milei? ¿Cómo van a decir ustedes, no, nosotros no tenemos nada que ver con Milei, si le votaron todo? Hay una cuestión elemental, la gente creo que discrimina perfectamente. Fíjate, retome o veamos las elecciones del año pasado. Cuando tuvo que elegir intendente, en muchos departamentos eligió el intendente de un color político. Vos decís que la gente tiene clara la diferencia. Después votó un presidente de otro color, mejor dicho, un gobernador de otro color político, y después votó un presidente de otro color político. Y los que perdieron metieron 2 senadores, sí, está bien. Todo esto te dice que creo que la gente... percibe las diferencias. Las acrobacias dialécticas los van a salvar. San Juan desgraciadamente depende mucho del Estado Nacional. ¿Te puedo pedir un favor? Tenemos, sí, hay que decir, y gracias a Raúl Alfonsín, incluso al Raúl Alfonsín y a Leopoldo Bravo, un índice de coparticipación excepcional. San Juan tiene 1.7 de la población nacional, tiene 3.53 de coparticipación. O sea, tenemos 2 puntos de coparticipación por cada punto de población. Tenemos el doble que los mendocinos, 4 veces más que los bonaerenses. Te tengo que pedir un favor. Dale. Como llegaste tarde, lo mando en cana, por más semita que haya traído, llegó tarde. Se nos enquilombó la nota con María de los Ángeles Moreno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aprovecho para comer. Germán, vamos a hacer lo siguiente. La nota la vamos a cortar acá. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a comunicarnos por Meet con María de los Ángeles. Le vamos a pedir a Castrito que se calle, que nos deje entrevistar y después volvemos con vos. Dale. Vamos entonces con una... ¿Qué tema musical estaba ahora? ¿Lo eligió Germán? Lo eligió Germán ahora. Mandaron en cana. En cana. Se armó quilombo. La culpa que tiene Castrito. Mandale el link a la diputada Moreno. Vamos a escuchar vamos a escuchar sus a Manu Chao haciendo la primavera. Y vamos a escucharla haciendo las acrobacias dialécticas. Después te mando el solo. Muy bien.
38 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en una mañana muy linda, aquí con Eduardo Castro, presidente de la Unión Cívica Radical, en una mañana, como te digo, hermosa, donde el cerro se ve muy cerquita y en donde la mayoría de los seres pensantes de este bendito país hoy están escuchando Radio Comunitaria La Lechuza y pensando qué van a comer y a qué hora, palpitando el clásico River Boca de las 4 de la tarde. ¿Sos futbolero vos? Te importa tres carajo. ¿Equipo? River. ¿Qué pasa hoy? Estamos esperando la comunicación River con María de Los Ángeles, así que podemos charlar un poquito más. River, primero no sé cómo va a formar, pero creo que este partido es absolutamente secundario. JJ López, Merlo y Alonso, Morete de 9. Me encantaría. Mucho daño hemos hecho con ellos. Sí. Creo que tiene que ir a jugar son todos jugadores de primera, convengamos, ¿no? Pero no Borja los no va. No, por eso, no habitualmente los titulares. Te he pasado un mensaje que ha llegado a la radio, Esteban Ambas. Un mensaje, dale. Entonces, ¿vos qué decís? Que tendrían que jugar todos los titulares. Todos los suplentes. Todos los suplentes. Todos los suplentes. En esta última semana el odio a los libertarios fue superado por el odio a los radicales, pero que un enemigo, pero que es... palo. No importa. Esta última semana el odio a los libertarios fue superado por el odio a los radicales, pero peor, debe decir, no pero, que un enemigo es un traidor, Santiago de la Pobla. A ver, te defendés solo. Yo odiaría, no me gusta la palabra odiar, yo criticaría o señalaría a los diputados que se dieron vuelta, a los que no se dieron vuelta no. Lo que pasa es que gran parte de los medios han involucrado a la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Radical no ha sido la protagonista, han sido 5 de sus legisladores. Bien, y el partido, por eso que te digo, tiene que hacer lo que corresponde, a nivel ético, que es sancionarlos con la expulsión del partido para que quede claro que no es la Unión Cívica Radical, que hace una maniobra individual de 5 legisladores y solo que nosotros sí nos hacemos cargo. Sí hubo 7 votos de legisladores del justicialismo que cambiaron también, pero nadie dijo nada. Una pregunta, hace un año, ponele, o antes también, pero ponele, arranquemos de este año y del gobierno de Javier Milei. Cualquier radical, cualquier no peronista que votara algo con un kirchnerista o con alguien de frente izquierda era señalado como un cuca vago, cristinista, marxista, pro-iraní. Bueno, digamos, estos reduccionismos son los que le interesan a algún sector. A vos es más, si te agarraban a vos tomando un café con alguien del peronismo, me te vendiste con los cucas, qué sé yo. Hoy eso cambió. Hoy en el Congreso, hoy en la política, las personas que tienen alguna mirada crítica del gobierno pueden votar juntos sin pagar costos políticos unos y otros. Primero, los medios de la ciudad de Buenos Aires hacen un juego en relación a lo que vos planteás. El radicalismo no cambia de opinión. Sí hay coincidencia con legisladores de otros partidos políticos, en este caso el justicialismo, kirchneristas, del color que le quieras poner, y es una circunstancia. Lo que no podemos nosotros es cambiar los valores o los principios. Por ejemplo, cuando había que elegir quién presidía la comisión de seguimiento a los organismos de inteligencia. Bien, había 3 propuestas. Uno, fue lanzado un dirigente del propio espacio de los libertarios. El PRO hizo una propuesta y el radicalismo hizo otra propuesta. Lo lógico es que los organismos de control los encabecen, los integren los legisladores opositores. ¿Cómo los legisladores oficialistas van a controlar al propio Poder Ejecutivo? No. Sería, una contradicción y para eso no existirían los organismos de control. El oficialismo gobierna, la oposición controla. ¿Qué pasó? El kirchnerismo, creo, porque le daba más garantías, Lustó, de ecuanimidad, de seriedad, de compromiso con la verdad, terminó votando la candidatura de Lustó. Pero todos los medios intentaron pegar a Lustó, a posiciones, no es que lo intentaron pegar, lo intentaron teñir de kirchnerista. Bien, cuando hay claras, diferencias que tienen que ver
con la mirada sobre el ejercicio de la democracia, la república, aún sobre también cuestiones que tienen que ver con la economía. Pero claro, a muchos les interesa ese reduccionismo, porque en afán de asegurarse que no se acerquen a otro espacio de pensamiento opositor, bueno, si vos no pensás como nosotros, sos de los otros. ¿Cómo se sale? No es esa la democracia. Eduardo, en los analistas que aparecen, politólogos, periodistas, la gente que trata de pensar lo que estamos viviendo en la Argentina, dice frases como: si Milei cumple los 4 años, este país queda reducido a cenizas, recuperarlo va a ser muy grande. Otros que dicen tiene que terminar porque la democracia así lo exige y tenemos que ser respetuosos de las instituciones. Otros que dicen hay mecanismos para sacarlo dentro de la institucionalidad. Este tipo está totalmente colifa y vamos a terminar en una guerra civil de pobres contra pobres, destruyendo históricas conquistas del pueblo argentino durante muchos años. ¿Cómo carajo se sale de esto? Con las instituciones. Digo, el antídoto para cualquier remedio, digamos, cualquiera de estos males, es el funcionamiento de las instituciones. Digo, yo aspiro, por supuesto, que cualquiera cumpla su mandato. También aspiro a que el Congreso cumpla su función. Bien, o sea, ni que el Poder Ejecutivo quiera anular el Congreso, ni que... o sea, ¿vos habilitarías o no verías con malos ojos que en la medida que Milei siga vetando, el Congreso se le pare de manos y le diga: pará, flaco? En algún momento y en algunas leyes. Yo, por ejemplo, casi tengo certeza que con el tema de los recursos a la universidad, no creo que se vayan a correr, digo, y que le vayan a dar lugar a un veto nuevamente del presidente. Por otra parte, ¿Vas a estar en la calle con las movilizaciones? He estado siempre que se trate de defender la educación pública, la universidad. El radicalismo tiene que estar. ¿Y si viene Bullrich y dice te caga palos por el protocolo? Y bueno, nos encontraremos con Bullrich en la calle, mala suerte para ella. Creo que un tema central tiene que ver con el resultado de la elección del año que viene. ¿A quién vas a votar? Bueno, los candidatos que proponga Cambia San Juan, porque la elección va a ser distrital. No, ya sé, pero ¿ustedes van a tener candidatos o no? Mirá, Cambia San Juan tiene una mesa de conducción, evaluaremos. ¿Vos sos parte de esa mesa? Yo soy parte de esa mesa, que es lo que más le conviene. Sinceramente, creo, por supuesto, que el gobernador tiene, digamos, alguna prioridad por 2 razones. Primero, porque quien se reemplaza es de su espacio. Segundo... ¿Quién es? María Los Ángeles. Claro, y antes Susana Lacier. Claro. Decía, esas elecciones son determinantes porque van a legitimar o van a desautorizar la política pública del gobierno nacional. Porque hasta el momento el gobierno nacional te dice, bueno, pero esto es lo que votó la gente, esto es lo que querían, hoy día tiene el acompañamiento de las mayorías. Creo que va el año que viene a ocurrir algo. Hoy hay, hablando, digamos, de trigonometría, digamos, 2 curvas. Sí. Bien. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy analista de sistemas. Claro, me cagó, claro. Por eso. Dale, entendí. No, entendí, lo de las curvas entendí. Dale. Bueno, hay 2 curvas. Una curva es la de las expectativas y otra es la curva de la realidad. La curva de la realidad es la que a la gente le dice, che, no me alcanza, qué cagada. No puedo pagar la luz. Este colectivo está caro, que tenés que empezar a caminar, o bueno, nada, el combustible es caro, que tenés que empezar a usar el colectivo. Todo el mundo empieza a ajustarse y ese ajuste genera incomodidad, frustración. Pero está la de las expectativas, esto va a cambiar. Hay que aguantar un cachito porque ya vamos a salir. Bueno, cuando pase el tiempo... Y cuando digo transcurran unos meses más, otros meses más, y a lo mejor esa frustración hoy día personal se transforma de un día para otro en mal humor social. Y la gente dice, mira, la verdad no sé si está haciendo bien, si está haciendo mal, que no gobierna. Pero que se vaya a la repú y yo voto otra cosa. Bueno, y eso es lo que personalmente creo que va a pasar el año que viene. Creo que la propuesta de Milei en todas las provincias va a perder.
¿Y si Orrego lo sigue acompañando, usted lo van a seguir acompañando a Orrego? No, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Los sí, legisladores no. nacionales, Sí, a ver, sí, bueno, no. al que le toca parar la olla acá en San Juan es a él. Digo, Orrego el que tiene que tener la capacidad de generar relaciones, vínculos y recursos para que los sanjuaninos podamos seguir teniendo, un estilo de vida que no se vea quebrado por la política nacional. Parafraseando lo que pasó en Francia, que después, terminó más o menos, ellos armaron lo que llaman un cordón sanitario contra la ultraderecha. Bien. Acá se la habla, acá se habla de que en el 2025, algunos lo plantean, yo no digo que ni que esté bien ni que esté mal, hay que juntar todo lo que esté en contra de Milei, y eso significa todo, para impedir que el Javier Milei tenga números en el Parlamento que le permitan avanzar. ¿Vos estás de acuerdo con esa línea? Yo creo que se va a dar espontáneamente, porque él va a plantear primero, supongamos el escenario de San Juan. Yo estoy seguro que los candidatos de Milei, no importa si se llama La Libertad Avanza, ADN, no sé cómo se llame, lo que puedan constituir como frente electoral, probablemente pueda sacar un diputado nacional o puede perderlo, o puede no sacarlo, digamos. ¿Bien? La elección en principio se habla de tercio. Tercio es cuando el primero no duplica al tercero. Cuando el primero duplica al tercero, el primero se lleva 2, el segundo 1, el tercero nada. Yo no creo que naturalmente el sector que ha votado a Milei pueda pensar en más de hoy 20 a 25 puntos. Si no salen bien las cosas van a estar por abajo de 20. Y es probable que eso que pierda se lo lleve el que gane. Que puede ser alguna propuesta, del justicialismo, que también puede ser la propuesta del oficialismo provincial, que no está con La Libertad Avanza y que tiene que gobernar, con un gobierno nacional difícil y en una condición en la provincia de menos recursos económicos que los gobiernos anteriores, pero que gracias a Dios hasta el momento se ha notado bastante poco esa ausencia de recursos. Hoy día menos recursos que los que tenía Uñac, menos recursos que los que tenía Gioja, pero sin embargo la provincia no ha tenido, desde el punto de vista financiero, ningún tipo de zozobra. Antes de terminar, primero agradecerte por haber venido. Las semitas están riquísimas. Habrás visto que no hemos sido condescendientes por más que lo intentaste con estas semitas tan ricas. Te gastaste un montón de guita, porque son un montón. Por favor. ¿Esta las paga el partido? ¿Las paga el partido o la paga vos? ¿Va viáticos? No. Lo que pasa es que esas semitas son por esta entrevista y por alguna otra. Primero te agradecemos. Segundo, te voy a decir la verdad, lo digo al aire para no hacer reflexiones que se va. A mí, yo cada vez que entrevisto a alguien, lo decimos con Matías, con Germán, con los que hacemos, tratamos de que salga algo jugoso y de poder tener algunas definiciones. No hay nada más difícil que pedirle una definición, esto lo digo yo, mi opinión, a los que se autoperciben como dialoguistas. ¿Están con el gobierno? ¿No están con el gobierno? Es muy duro y con esto quiero terminar y que me ayudes a terminar. Por un lado me tirás un título que es que el presidente me causa repulsión. Por otro lado estás en una coalición política que básicamente vota todo lo que vota el presidente, que es la coalición de San Juan. A nivel nacional te identificás con los que no votan y hablas de recuperar la identidad radical. La tienen compleja para explicarla, porque tuvimos media hora y a mí se me llena, iba a decir el culo de dudas, pero queda feo. Es que te gustan las simplificaciones y no siempre es tan fácil la vida, ¿no? Vas a estar, por último, me dijiste que vas a estar en la movilización de los universitarios, que siempre estuviste. ¿Vos pensás que es legítimo, que las protestas son legítimas, que por supuesto, las protestas de los
de los sindicatos, de los jubilados, de los estudiantes, son legítimas. Siempre, cualquier movilización popular es legítima y por supuesto hay que respetar el derecho de la expresión, es la libertad.